Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos otro día más a este canal, a esta serie de ¿Por qué democracia? Y hoy es un capítulo un poco importante, bastante especial, porque hoy vamos a repasar la historia de la democracia, el proceso que ha ido teniendo. Así que nada, bienvenidos a la serie de ¿Por qué democracia? Antes de empezar con este capítulo, quiero hablaros sobre el libro de 1984 de George Orwell, en el cual mostraba un sistema totalmente dictatorial, en el cual incluso conseguía llegar a transformar la concepción de las personas, ya no solo con la violencia, sino mediante las palabras. ¿Cómo? Pues algo tan sencillo como eliminar las palabras claves en el diccionario, con el objetivo de olvidar algunos conceptos los cuales podrían ser contrarios al régimen autoritario que estaba gobernando. Un ejemplo bastante claro sería, por ejemplo, el hecho de eliminar del diccionario la palabra guerra. Por lo tanto, los ciudadanos la palabra guerra no la conocían. Y por lo tanto, cuando realmente había una guerra, entendían esa guerra por que no había paz. Entendían esa guerra como el concepto de que había menos paz. Sin embargo, eso no significaba para ellos que fuese una guerra. ¿Y a dónde quieres llegar con todo esto, Nico? Pues lo veréis en el final del vídeo. Bueno, y ahora centrándonos en la historia de la democracia o el proceso de la democracia durante la historia, quiero destacar tres etapas: el procedimiento democrático, el procedimiento aristocrático y la democratización de las elecciones. La primera etapa, que es el proceso de la democratización, está situada en la antigua Grecia, es decir, en la época antigua, y en el Renacimiento, porque también se situaba en sitios como Florencia, por ejemplo, o Venecia, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una época en la que se utilizaba el sorteo. Suena extraño, ¿verdad? Pues os voy a explicar cómo funcionaba en la antigua Grecia. Primer punto importante: únicamente podía participar el ciudadano, que eso no significa que pudiese participar cualquier habitante de esa ciudad, de Grecia. Que luego más de uno se me pone quisquilloso, ¿eh? Siguiente punto: en este sistema formaba parte tres órganos principales, que eran la Asamblea Popular, el Consejo de los 500 y el Tribunal Popular. Siguiente punto: era una participación directa. Los ciudadanos participaban directamente sin que nadie decidiese en nombre de ellos. Las decisiones se tomaban en grupos muy importantes. Insisto, no había nadie, ningún líder, ningún presidente que decidiera en nombre de un colectivo o en nombre de todos los ciudadanos de esa ciudad. Y lo más importante de todo, todas las funciones se elegían mediante sorteo. ¿Por qué? Para así evitar la influencia individual que podía tener un personaje público. Un cargo podía durar desde un año, un mes, una semana, un día incluso. Y esto provocaba que entre el 50 y el 70% de los ciudadanos en algún momento de su vida hubiesen participado de forma directa, de forma activa, en la política de su propio estado, que en esos momentos era una simple ciudad. Por lo tanto, como el propio Aristóteles decía, que por cierto se le está mencionando mucho con todo esto de Cataluña, que el ciudadano era a la vez político y que el gobernado era también el gobernante. Ahí sí que realmente existía la autodeterminación, el autogobierno. También hay que decir que obviamente habían algunos cargos importantes en la ciudad en las que realmente no se elegían por sorteo, sino se elegían mediante elecciones, porque ahí sí que requería una cierta habilidad especial para ello, como lo es, por ejemplo, la jefatura militar. Para que os hagáis aún una mejor idea, os voy a dejar aquí una imagen del propio libro en el cual demuestra cómo se distribuían estos tres órganos. Y luego también esta otra imagen en la cual veréis cómo cada órgano vigilaba al otro, con el cual los tres órganos estaban no estaban dispuestos de una manera jerárquica, sino de una manera lineal. Por lo tanto, uno no podía estar por encima del otro y no podía mandar por encima del otro, y viceversa, el otro tampoco podía mandar al otro. Y aunque ahora el sistema por sorteo sea algo sorprendente, para los griegos era lo más común del mundo, lo más obvio. Solo hay que ver cómo Aristóteles hablaba sobre este sistema del sorteo. El uso de la suerte para la designación de los magistrados es una institución democrática. El principio de la elección, por el contrario, es oligárquico. Y solo hay que ver cómo hablaba de las elecciones que había en Esparta. Encierra muchos elementos oligárquicos. Así, los cargos públicos son todos selectivos y no se confiere ni uno solo
a la suerte. En opinión de Aristóteles, lo realmente democrático era la suerte, es decir, el sorteo. La gracia de todo esto es que consiguen una muestra de cómo piensan los ciudadanos de la poli, y de una manera totalmente aleatoria, que es el sorteo. Es decir, era una democracia representativa, no elegida. Por lo tanto, puede haber una representación sin que haya elecciones. Y es la democracia representativa aleatoria. Y no solamente ocurría en la antigua Grecia, como ya he dicho antes, en el resto de Europa, en la época del Renacimiento también se utilizó. De hecho, os voy a mostrar aquí un gráfico del propio libro también. No sé diseño gráfico, lo siento si no lo haría bien en ordenador y tal. Os incito a que lo miréis, os incito a que os paréis detenidamente a mirarlo, porque si veis, os ponéis a comparar todo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera de todas es que el sorteo se utilizaba desde la antigüedad y se ha seguido utilizando durante muchísimos años. Pensar que desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento han pasado quizás, casi creo, ahora quizás me estoy columpiando, pero más de 1000 años. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que se puede utilizar este sistema en ciudades pequeñas, como eran las polis griegas, como en estados relativamente grandes, como eran Florencia, Aragón, Valencia, etc. A la tercera conclusión a la que podemos llegar es que la utilización de estos sistemas en ciertas regiones ha coincidido con un periodo de prosperidad espectacular en estas mismas regiones que las han utilizado. Como es, por ejemplo, en el Renacimiento, pues por ejemplo en Aragón eran unos cracks, o en Florencia mismo, Venecia. Luego también en la antigua Grecia, pues en la antigüedad, en la época antigua, la antigua Grecia eran los más cracks, los más prósperos, por así decirlo, de alguna manera, de cultura, de economía, de política. Luego también la cuarta conclusión que podemos llegar es que si nos fijamos en estos periodos de la utilización de este sistema en estas regiones, también coinciden con la época en que menos conflictos internos y más participación de los ciudadanos han tenido en esa región. Luego también otro detallito importante, si os paráis a pensar, justo años después de la instauración de una democracia en Estados Unidos y aquí en España, cuando fue las repúblicas, han acabado unos años después en guerras civiles. Y estamos hablando de democracias de elecciones. La quinta conclusión a la que podemos llegar es que el sorteo no se concibe sin el apoyo de las elecciones. Como nos hemos podido fijar en todos los sistemas utilizados de sorteo de todas las regiones, en algún momento, en algún punto en el cual utilizan las elecciones. Es decir, que también cada uno en mayor o menor medida. Y luego, como sexta y última conclusión, es que podemos observar que todas estas regiones, en el momento de utilizar este sistema, han significado también los periodos de más estabilidad política, que bueno, que viene a ser lo mismo que la cuarta conclusión, que hubieron menos conflictos internos. Los filósofos de la democracia moderna, por llamarlos de alguna manera, que son Montesquieu y Rousseau, decían en sus respectivas obras lo siguiente, ¿vale? El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia. El sufragio por elección es de la aristocracia. El sorteo es una manera de elegir que no ofende, le deja a todo ciudadano la esperanza legítima de servir a su patria. Cuando el sufragio y la suerte se encuentran combinados, el primero debe emplearse en llenar los puestos que demandan talentos propios, tales como los empleos militares. La segunda conviene para proveer aquellos en que solo se necesita el buen sentido, la justicia, la integridad, tales como los cargos de la judicatura. El nombramiento por suerte es más de la naturaleza de la democracia. En toda verdadera democracia, la magistratura no es una preferencia, sino una carga onerosa que no se puede imponer con justicia a un individuo más que a otro. Solamente la ley puede imponerla a quien la suerte designe. Acabo de leer fragmentos de las obras de El espíritu de las leyes y El contrato social. Obras que son realmente, supuestamente, los pilares en los que se han basado la Revolución Francesa y la Revolución Americana, por decirlo de alguna manera, y en los que se basan toda nuestra cultura occidental. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que, a ver, básicamente estamos creyendo que, como podéis ver, que la democracia es totalmente elecciones, y como os acaba de mostrar, no es que solo
lo diga yo y lo digan la antigua Grecia o el Renacimiento, sino que ya lo están diciendo filósofos de los cuales nos estamos basando de la propia democracia de ahora. Así que nada, bueno, he interrumpido aquí el vídeo porque la verdad es que me estaba durando demasiado, así que lo voy a dividir en dos partes, como hice en los anteriores capítulos. Y así que nada, pues hoy tenéis este, así que por aquí tenéis suscripción y por aquí, pues de momento, los vídeos anteriores por si no habéis visto la serie, pero en un principio después estará la segunda parte aquí. Así que nada, espero que os guste este vídeo y si os darle like y nada, y bueno, como ya he dicho, suscribiros. Hasta luego, si tenéis alguna duda, pues comentármelo, evidentemente. Adiós, chao.